En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, bienvenidos a este programa Viva y Eficaz. Hemos estado hablando de cómo el pecado entró al mundo y hablaba de la necesidad de que entendamos y comprendamos muy bien que Dios no es el autor del pecado y que Dios no hizo al hombre como nosotros lo conocemos o como nosotros nos conocemos a nosotros mismos. De ninguna manera. Cuando leemos el registro bíblico de la existencia humana y de la creación de todas las cosas en Dios, se nos declara que Dios, después de haber hecho el mundo y después de haber arreglado este mundo, de tal manera de que hubiera un ambiente perfecto para que todo lo que Dios iba a crear, como por ejemplo el reino vegetal, el reino animal y el reino humano, pudiera vivir y desarrollarse a plenitud. Entonces Dios dijo, al final de su creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. E inmediatamente Dios pronunció que el hombre iba a tener autoridad, que Dios le iba a dar autoridad al hombre para gobernar sobre todo lo que él había creado. En especial, todo lo que había acá en la tierra, sobre los animales del cielo, los animales que también viven en la tierra, los animales que están en las aguas debajo del mar. Y Dios dice que nos dio a nosotros los seres humanos autoridad para gobernar. Y no solamente para gobernar, sino para cuidar. Porque la autoridad también es dada no solo para mandar y con autoridad, sino con sabiduría, con ciencia, con inteligencia. Se nos ha dado autoridad para mejorar, si es posible, o para preservar todo lo que Dios ha hecho. Esto constituye al ser humano en un administrador, no en un dueño, sino en un administrador. Dios dice que nosotros somos sus mayordomos y que cuando Él venga vamos a tener que dar cuenta de nuestra mayordomía. Pero el punto principal que estamos estudiando es que si nosotros vamos a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, tenemos que enseñarle a las gentes que Dios no es el autor del pecado, ni tampoco es el autor de un ser humano imperfecto, sino que Dios hizo al ser humano perfecto, a Adán primero y después a Eva. Y las escrituras dicen que nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Qué significa estas dos palabras? Imagen y semejanza de Dios. Significa que algunos de los atributos y características de la personalidad divina fueron comunicadas al ser humano. Porque la intención de Dios era tener comunión con nosotros, hablar con nosotros, expresarse, enseñarnos Él cómo es Él y también enseñarnos cómo somos nosotros. Porque no podemos tener una imagen correcta o una opinión correcta o identidad si nosotros no entendemos que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. No somos semejantes a los animales, no somos semejantes a los seres inferiores
que Dios puso bajo el gobierno de nosotros. Somos a imagen de Dios. Somos más, pero más, infinitamente más semejantes a Dios que a los animales. En realidad no hay nada en los animales que se pueda asemejar a nosotros. Somos semejantes a los animales y semejantes a Dios. Una de las razones por las cuales Cristo vino al mundo para salvarnos, entregando su vida como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados en la cruz, es precisamente el valor que Dios nos da a nosotros. Somos criaturas que surgimos de las manos del Dios Todopoderoso, del Dios perfecto, que quiso desde la eternidad en su plan para la creación de la humanidad, quiso tener comunión con nosotros. Quiso que conociéramos de su amor, de su gracia, de su naturaleza, de su deidad, de su santidad, de su omnipotencia. ¿Y cómo podría Dios revelarse a una criatura que creó Él? ¿Y cómo podríamos nosotros como criaturas salidas de las manos de Dios entender y comprender quién es Dios? Tendría que criarnos a su semejanza, comunicarnos a nosotros ciertas características divinas como la sabiduría, la inteligencia, el razonamiento, la autoridad, porque ahí está bien claro que cuando nos creó a su imagen y su semejanza, nos concedió autoridad para que gobernáramos sobre todo lo que Él ha creado. Una de las grandezas y del honor que Dios confiere al ser humano es que nosotros somos la corona de la creación. Nosotros somos seres inteligentes, racionales, seres creativos, para que nosotros pudiéramos gobernar todo lo que Dios hizo inferior a nosotros. Así que esa es la gloria humana. El hombre no fue creado, amados hermanos y hermanas, con los defectos que ahora vemos que tenemos. Adán y Eva estaban perfectos. Y dice el veredicto divino, el diagnóstico, la satisfacción de Dios al crearnos a nosotros se expresa por las palabras que lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Pero una de las cualidades que Dios puso en el ser humano es que el ser humano podía obedecer o desobedecer, o mejor dicho, el hombre como criatura de Dios fue creado libre, con suficiente sabiduría y razonamiento para entender y comprender lo que es bueno y lo que es malo. Esto se expresa en la teología como que los seres humanos somos seres morales, somos responsables de nuestras propias acciones, decisiones y determinaciones. Y ya nosotros sabemos la historia porque hemos estado contando y explicando esta historia en estos días anteriores, que el hombre tomó la decisión libre de desobedecer a Dios. Primero Eva y después Adán. Eva persuadida, seducida y engañada por el diablo, y Adán, en la Biblia se declara que Adán no fue engañado. Así que el pecado de Adán se vuelve más pecaminoso que el pecado de Eva. Porque el pecado de Eva tiene el atenuante que ella fue seducida, ella fue engañada. Pero ni Adán fue seducido ni engañado por el diablo. Simplemente tomó la decisión de seguir el ejemplo y el destino de su propia esposa, es decir, Eva, y pecó. El pecado trajo graves consecuencias sobre Adán y Eva y sobre su descendencia, sobre todos aquellos que íbamos a surgir de la primer pareja
Adán y Eva que Dios puso en el paraíso. Por supuesto que Adán no pudo percibir las consecuencias totalmente funestas y trágicas de su pecado. Pero Dios imputó el pecado de Adán sobre toda su descendencia, sobre todos nosotros. No solamente eso, sino que el pecado hizo que moralmente el hombre desperfeccionara, corrompiera su naturaleza. Y ya una vez corrompida y desnaturalizada, esa naturaleza que Dios puso en Adán, esa naturaleza santa, Adán y Eva cuando tuvieron hijos, transmitieron ya una naturaleza no perfecta, sino corrompida. Y desde ahí, a partir de ese punto, el ser humano se ha corrompido. Y tenemos evidencia no solamente en la historia secular del ser humano, sino en la historia sagrada, que es las Sagradas Escrituras. Estos 66 libros. Nosotros vemos que en estos 66 libros hay evidencia, como en cualquier otra historia secular, del pecado, de la corrupción, de la maldad, de la violencia, del egoísmo y depravación de la raza humana. No solamente recurrimos a la Biblia como el registro más exacto de cómo es que entró el pecado al mundo, porque en la historia secular no se menciona de ninguna manera ni la creación del hombre, ni la entrada del pecado a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Pero aquí nosotros tenemos el registro de cómo fue todo al principio. Y la Biblia da testimonio de la corrupción, de la maldad, de la depravación y cómo se ha degradado a medida que la humanidad se va volviendo más vieja, más antigua. Nosotros vemos que aunque el hombre va adquiriendo conocimiento, ciencia, tecnología, moralmente el hombre se va corrompiendo más y más. Y no vale el conocimiento adquirido en la escuela o en el colegio o en las universidades o en cualquier otra clase de institución educativa superior. No vale eso. El hombre moralmente, interiormente, en su naturaleza íntima y más profunda de sí mismo, se corrompe más y más y más. Las guerras siempre han existido y la guerra siempre, en la opinión de los historiadores, es una barbarie. Es la negación de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, porque el hombre busca destruir al hombre. Y la tierra estaba llena de violencia, dicen las Sagradas Escrituras, y que Dios decidió destruir a la raza humana que había hecho. Él dijo estas palabras desde la perspectiva humana para que le entendiéramos. Él pronunció estas palabras: yo me arrepiento de haber hecho al hombre. Me pesa en lo más profundo de mi corazón. Ahí Dios está hablando como si fuese un ser humano para comunicarse, para poder comunicar su sentimiento de pesar a causa de la maldad, de la violencia, de la corrupción de nosotros los seres humanos. Porque fuimos creados para ser príncipes. Fuimos creados básica y esencialmente para tener comunión con nuestro Creador, de la manera como tienen comunión con su Creador los ángeles que previamente a nosotros fueron creados.
¿Para qué iba a crear Dios un ser racional, moral, inteligente? ¿Para qué nos iba a dar autoridad? ¿Y para qué nos iba a crear en santidad y en justicia si Dios no iba a tener comunión con nosotros? Así que ese era el propósito, el fin principal de Dios. Tomarnos a nosotros, tener comunión con nosotros, darnos la vida eterna y eternamente tener un diálogo, una comunicación con el Señor Dios Todopoderoso, que es el Padre de todos los espíritus. Eso se echó a perder por causa del pecado. El pecado mancha, el pecado denigra al ser humano. Y por esa razón Dios echó al hombre de su presencia cuando estaba ahí en el paraíso. Lo echó. Desde ese momento que echa al hombre de su presencia, el hombre empieza a vivir hasta el día de hoy, a lo largo de los siglos, de los milenios, empieza a vivir separado de su Creador, sin conocimiento de su Creador, sin saber el propósito de Dios en cuanto a la creación y fin del ser humano. Por eso la Biblia dice que el ser humano está sin Dios, es decir, no conoce a Dios, no tiene comunión con Dios, no sabe nada respecto al propósito divino para con nosotros, sin Dios y tampoco sin fe. El hombre no tiene fe, el hombre no cree que existe un creador, prefiere decir un absurdo, acepta el absurdo de que fue creado todo por la casualidad, y que este orden maravilloso, sostenido por leyes perfectas, naturales, eso proviene de la casualidad. Entonces, en un estado de ignorancia voluntaria y de rebeldía también voluntaria, el hombre vive sin Dios y sin fe. No cree en la existencia divina y tampoco cree en la venida de su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y salvarnos y llevar la pena de nuestro pecado, que es la muerte. Eso no lo cree el hombre, no lo entiende. Está sin Dios, sin fe y no tiene ninguna esperanza. El hombre vive sabiendo que la vida es corta, que lo más que el ser humano puede vivir son 100 años. Pero viviendo en una cultura tan violenta como la nuestra, los jóvenes mueren de 20, de 18, de 25, 30, 35 años. Y el hombre ha recibido en sí mismo las consecuencias de su propio extravío y pecado, que aún los más robustos llegan a 80, 85 años. Tener 80, 85 años es considerado en nuestro tiempo como un enorme privilegio. Pero el hombre no tiene esperanza. El hombre cree que la vida del hombre termina allí en el sepulcro, que nacemos, crecemos, nos multiplicamos y luego morimos. Pero la esperanza tiene que ver con aquello que la Biblia habla respecto a la vida después de la muerte. Pero como no se cree en Cristo, como no conoce el registro bíblico, el hombre vive sin esperanza alguna, vive el tiempo presente. La filosofía del hombre es esta: comamos y bebamos, porque mañana morimos. Bien, esa es la condición humana actualmente. Pero cuando nosotros vamos a evangelizar, tenemos que hablar de estas cosas que habla la Biblia, para que la gente entienda que Dios no nos crió pecadores, sino perfectos a su imagen y a su semejanza. Mañana continuaremos hablando del registro bíblico respecto a la corrupción y a la maldad del ser humano. Dios le bendiga y Dios le guarde a usted. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.